Bueno, ya estamos de regreso en esta edición 563. Corresponde a este domingo 21 de noviembre de 2021. Repasando, producción Bemar Televisión, por Teleuniverso, Canal 29 y Luna TV, Canal 53. Desde Santiago para la región, el país y el mundo. La conducción, Leina Tolentino, Marcos Martínez. Vamos ahora entonces con las fechas para recordar. Son suyas, doña Leina. Ahí la tenemos, las fechas para recordar: 19 de noviembre de 1911, 19 de noviembre de 2021, 110 años del magnicidio del presidente Ramón Cáceres. Ahí lo tenemos. Bueno, vámonos con la próxima fecha, ahí está, es suya. La siguiente fecha para recordar, un 18 de noviembre, pero de 1961, el 18 de noviembre de 2021, 60 años del asesinato en la Hacienda María de los 6 de los implicados en el ajusticiamiento a Rafael Leónidas Trujillo. Ahí está. Bueno, hay que recordar que esa masacre la encabezó Ramfis Trujillo. El primer día el último día, el día anterior a su partida. Y ahí participó Pechito, que era su cuñado, y otros. Hay un dato que es quizá curioso y eso. Fueron 5 que participaron en la masacre. 3 murieron, 2 se suicidaron y 1 murió en un accidente que fue Ramfis. 2 se suicidaron. Bueno, ahí estuvieron las fechas para recordar. ¿Nos vamos con el dato? Sí, señor, nos vamos con el dato. Repasando el dato en esta edición 563 de Repasando. Vámonos. Ahí la tenemos, repasando el dato, Batalla de Vertiers. Entonces vamos a leer precisamente de qué trata Batalla de Vertiers. La Batalla de Vertiers inició el 18 de noviembre de 1803 en el norte de Haití. Fue liderada por el independentista Jean-Jacques Dessalines. Su triunfo consolidó la victoria de un grupo esclavizado frente a una de las mayores potencias militares de la época, que era el ejército de Napoleón. El Imperio francés, sí, a eso me iba a hacer referencia. Entonces, ¿por qué traemos a colación? Miren una cosa. Repasando, más que resumen noticioso, también de vez en cuando, pretendes orientar y sobre todo edificar. Recientemente, como hay una crisis, porque no minimicemos, hay una situación de crisis. Muy delicada, sí. No es que en Haití hay una crisis. En Haití hay un proceso, para mí, casi final, de disolución de Haití como nación. Eso no existe como Estado, como Estado. Finalmente, Haití será un pueblo, porque yo lo he dicho muchas veces, pero hay que repetirlo. No confunda pueblo, nación, Estado, gobierno. Son cosas muy diferentes. Hace muchos años que Haití no es un Estado. Que Haití, pero yo creo que ya va en disolución de nación para quedarse como un pueblo. Un pueblo es un territorio habitado, con un grupo de gente ahí. Eso es un pueblo. ¿Entiendes? Entonces, hay una crisis. Nadie la niegue eso. Las pandillas, y estamos en esa situación. Entonces, ¿qué aconteció? Que uno de los pandilleros dijo la semana pasada que daba una tregua de una semana para que hubiese abastecimiento de combustible y para que los haitianos reflexionaran sobre la batalla del 18 de noviembre. Y lo dejó ahí. Entonces es posible que usted, amigo televidente, haya leído la batalla. Entonces, repasando en esta edición, en el dato, le trajo en qué consiste esa batalla. O sea, que ese pandillero le está metiendo un ingrediente político histórico para exacerbar el sentimiento nacionalista de los haitianos. Entonces, esa batalla fue decisiva para la independencia de los haitianos. Y frente a quien ganaban también. Exacto. Incluso ese día es festivo en Haití. Ese día es día de fiesta en Haití. En el calendario haitiano, eso está rojo, no elaborable.
Entonces, este pandillero, este delincuente, porque eso es lo que es un delincuente, eso no es un patriota, ni es un revolucionario haitiano. Ese es lo que quiere asaltar lo que queda del Estado haitiano. Bueno, que lo asalta de por sí. Para llenar su maleta, que es lo que todo el que llega al poder en Haití es acoger de ese Estado, de la empresa que significa estar con el control. Entonces, le está metiendo este delincuente, este ratero, porque eso es lo que es ese, le está metiendo a los haitianos y se quiere vender ahora como un revolucionario y llama. Entonces nosotros lo que queremos decirle a usted, dominicano, que la situación de Haití no es tan simple, no es como un problema de que parturienta, preñada, que ahorita vamos a hablar de ese tema más adelante. No, es un problema mucho mayor. O sea, ya... Bueno, un problema tan grande que es recordar que mataron a su presidente. Exacto. Y todavía a la fecha no sabemos. Y esa es la pandilla más grande que controla Puerto Príncipe. Se trata de la pandilla del G9, que la lidera Jimmy Cherizier, conocido como Barbecue. Incluso en la manera en que él se maneja, que todavía usa uniforme, porque hay que recordar que era un integrante de la policía. Y allí hizo sus fechorías, exactamente. La policía haitiana es una banda de delincuentes. Desgraciadamente lidera, como ya hemos destacado, la mayor banda de Haití en uno de los sectores más peligrosos haitianos. Y allí cuando usted lo ve en el comportamiento, en la coordinación que hacen y toda la logística para hacer una rueda de prensa, ese delincuente lo que parece se está un mesías para tratar de asaltar el poder. Porque como dice Leina, que él se presenta, pero también hay una fotografía de él muy en traje y corbata, muy formal. No, que él entiende también, que él es un mesías, que él es el salvador del pueblo haitiano. Y déjeme decirle, es un tipo con mucha popularidad en las masas populares haitianas, porque es una especie de Robin Hood, que roba. Era defensor en cierta medida. Para el sector de la población de Puerto Príncipe, repartir la cosa. El Robin Hood. Y en aquel desorden que hay, en aquella anarquía, él luce como una posibilidad de restablecer el orden. Ayer vi una información que un mayor, que es el jefe del ejército haitiano, dijo que en una semana él acaba. Sí, que le dieran respaldo. Con las bandas. Que él nada más necesita un tanque, 3 tanquetas, que sé yo qué, y dijo lo que él necesita. Y yo decía, pero lo que tiene que hacer el gobierno, las Fuerzas Armadas Dominicanas, es mandársela. Sí. A ese tipo hay que llamarle y decirle, eso es lo que tú necesitas? No, mira, toma estos 50 fusiles, toma esto. Y fortalecerlo. Indiscutiblemente que el tema de las bandas en Haití es un grave problema. Estados Unidos no va a intervenir. Ahora, nosotros sí tenemos que intervenir. Nosotros sí tenemos que intervenir. Y si la forma de intervenir es coger un sector militar, formar y fortalecerlo, y darle la tanqueta que necesiten, unas que están medias arrumbadas por ahí, que la creó y la diseñó el general Ramiro Matos, ¿sí? Que son la M qué sé yo cuánto, por Matos, dársela, désenla. Si necesita 200 fusiles, denle los 200 fusiles. Y si hay que mandarle 60 o 70 soldados que se parezcan un poco, que tengan la fisonomía haitiana, mándenselo camuflajeado. Las bandas en Haití, entendiendo que esa es la principal, son el gobierno en Haití. No sé cómo lo va a contrarrestar. Bueno, vamos a continuar con esta edición. Vamos a seguir con 500. otros temas. A propósito, ¿verdad? O separándonos del dato que contextualizamos de dónde sacamos precisamente la motivación para la batalla de Berthier. Vamos a pasar con otro tema, pero seguimos la línea del ámbito internacional. Esta ha sido una semana de mucha agitación política y electoral a nivel internacional. El pasado domingo se celebraron las elecciones legislativas en Argentina. Y tengo para decirle lo siguiente, don Marco, ya usted lo sabe. La derrota de los Fernández. ¿Por qué de los Fernández? Porque se trata de Alberto Fernández, Cristina Fernández, a eso hace alusión. Pero eso no es sorpresa. No. Porque en Argentina, en el sistema electoral argentino, hay lo que se llama la PASO. Que son un proceso de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, sí, la PASO.
Entonces eso consiste en que los partidos, hay un certamen, los partidos riegan su boleta y la gente va y vota por los candidatos de los partidos en una interna, que son simultáneas. Y resultó que en esa paso, el gobierno, el Frente para Todos, como se llama la coalición de peronistas, justicialistas, esa amalgama que hay en Argentina, fue derrotada y entonces se trataron de recomponerse. Hay una carta famosísima de Cristina Fernández de Kirchner que prácticamente enfrentó al presidente Fernández. Desató un momento agrio, sí. Tratan otra vez y lo más significativo de esta derrota de los actuales gobernantes argentinos es que fue en el Gran Buenos Aires, que es precisamente el poderío electoral fundamental del kirchnerismo, Sí. de Cristina, que ella es senadora. Otra situación que hay que destacar es que la derrota implica que Cristina Fernández de Kirchner va a salir de la presidencia del Senado, que ellos van a perder el Senado y es una situación. Eso no quiere decir necesariamente que en las próximas elecciones Mauricio Macri va a volver ni nada de eso. Eso necesariamente no es eso. Pero indiscutiblemente que ha sido un golpe significativo. Claro, claro. Y Cristina, que es una política hábil, para mí la mujer de más trascendencia y más exitosa en la política latinoamericana, se salió a tiempo de eso y produjo un enfrentamiento, una comunicación y advirtió y dijo, y la mujer luce que lo que ella predijo y señaló, eso fue lo que salió. Y más o menos, aunque también la derrota le cae encima a ella, pero medio puso distancia. Hay que destacar, don Marcos, que en medio de estos actos proselitistas, de estas elecciones, ellos han tenido una relación un tanto ríspida desde el inicio, pero precisamente estas pasos y esta derrota ha distanciado un poco al presidente y vicepresidenta. Pero bueno, ahí están luchando. Esas fueron las elecciones en Argentina el pasado domingo a nivel legislativo. Continuamos con elecciones porque sucede que hoy son las elecciones presidenciales o generales en Chile. Sí, señor. Sí, señor. Ahí lo tenemos. Están ese muchachito de la izquierda, Gabriel Boric, que es de la izquierda, sí. luce el próximo presidente 35 de Chile. años. Y luce que Chile se va a tener se va a volcar. Se acabó la alternabilidad entre la oposición en bloque y la derecha en bloque. Porque hay que decir que este candidato, que es del Frente Amplio, y es de una amalgama de grupos de izquierda. Apruebo Dignidad. En la que participa el Partido Comunista Chileno, que precisamente en la primaria, él le ganó al candidato del Partido Comunista, que era el favorito. Y entonces todo parece indicar que Chile va a dar un vuelco, un giro más a la izquierda. Y digo más a la izquierda porque la Bachelet, el Lago, se presentaron como gente de izquierda y al final no resultaron nada de izquierda. Un gobierno más. Y todo parece indicar ahora que sí va a haber, no hay duda. Hay una diferencia numérica en las últimas encuestas muy significativa. Incluso votos del centro, por ejemplo, del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, que llevan ellos su candidato, pero que no son punteros. No tienen candidato porque hay que tenerlo. Sí, parece ser que muchos votos de eso, viendo la situación, y para que la derecha no tenga posibilidades, van a votar por el hombre de la izquierda. Bueno, hay que destacar, vamos a poner nuevamente, señor director, en pantalla, porque hablamos específicamente de uno de los candidatos, que es Gabriel Boric. Entonces es por una coalición, Apruebo Dignidad, que es Frente Amplio y Partido Comunista. Apenas 35 años, no ha concluido sus estudios de Derecho y resurge precisamente en el escenario político porque... Y es diputado. No, exacto, diputado ya que entrega ahora por segundo periodo en marzo, que es cuando toca. Pero hay que destacar que él surge precisamente de las famosas revueltas en Chile, en ese liderazgo estudiantil, y ahí entonces sí,
y de ahí entonces sale la figura de este joven y resaltar que su padre es un conocido militante político demócrata cristiano. Entonces nos vamos al otro lado, que es José Antonio Caz, que es el otro candidato puntero en medio de estas elecciones en Chile. Representa, yo le decía a usted a modo broma, en una de las pausas, es el Tea Party de Chile, porque él es la extrema de la extrema derecha. Sí, pero es José Antonio Caz, él no es del bloque de la derecha. Es del oficialismo. Él perdió en la democracia cristiana y entonces la derecha, del Partido simbolizado Republicano, en sí. dos partidos, los asumieron como su candidato. Pero él realmente no es propiamente de la derecha, ni es militante de la derecha. Lo que pasa es que el bloque de la derecha está tan desacreditado con el actual presidente Piñera a la cabeza, que tuvo que buscar uno fuera de su fila para ver si se metía en competencia. Pero es puntero, como dijo Leina. Pero es puntero porque está en segundo lugar. Podría suceder como aquel corredor, un distinguido santiaguero que era atleta, fue a México a una competencia, aquí lo recibieron con mucho alboroto porque quedó en tercer lugar. Y entonces le preguntaron, ¿y cuántos países compitieron? 3. O sea, era por obligación, sí. ¿No? Él es puntero. No porque, él es puntero. Porque no hay. No, él es puntero porque el CAS es puntero porque está en segundo lugar. Pero a todo ahora esto, hay que ver cuál es el segundo lugar. Estaba casi a 20 y pico de puntos. No, y hay que destacar que el ingrediente quizás que pone un poco de vilo estas elecciones es que según las encuestas dicen que podría haber una segunda vuelta, que sería entonces en diciembre. Entonces hay que resaltar que en medio de las diferencias de estos dos candidatos, indiscutiblemente este jovencito y este ya un político más acabado. Y es funcionario Sí, también. un político, por eso digo un político acabado. Se espera que, como ha de ser, que ese liderazgo juvenil, esos nuevos votantes se inclinen lógicamente hacia Gabriel Boric. Entonces, el voto del centro en una segunda vuelta va para de la barba, va para la izquierda. Y hay que decir, don Marcos, que en uno de los procesos importantes de la reforma a la Constitución de Chile, a la abstención a la votación de ese plebiscito fue muy significativa y ahora se espera lo mismo, entonces por esa razón hay un poco de tensión. Bueno, pero dejemos lo internacional para que caigamos en lo nuestro. Sí, este es un asunto de chileno. Entonces lo nuestro es un asunto de pelota, de muchas situaciones y nos vamos con béisbol, pero no necesariamente porque vamos a hablar de las Águilas y del Licey. No, señor. No. Hay un hombre que sale de un out, Marco. Hablábamos la semana pasada. Vamos a ver, señor director. ¿De quién estamos hablando? Sí, señor. Sammy Sosa está a ley de un out. ¿Y por qué los decimos? Bueno, desde la semana pasada el hombre está en la mirilla del Ministerio Público. Ya ha ido por segunda ocasión a ser, ¿verdad?, interrogado. Y él dijo lo siguiente, esto por el caso, recordar que el Ministerio Público tiene un amplio compendio de investigaciones, tiene todo un acuario. En ese acuario, Sammy Sosa pertenece al caso Antipulpo. Y allí ha dicho que, bueno, que él no puedo hablar, he recibido un buen trato, es lo único que ha dicho. Miren. Es un poco difícil y la mayoría del que está en la comunicación, hombre o mujer, cuando hay celebridades, cuando hay figuras populares involucradas en la noticia, o lo tratan con mucha cautela, con paño tibio, o prefieren no hablar de ello. Una de las diferencias de Repasando es que nos atrevemos a meter el biturí y hablar de casos que pudiesen ser espinosos. Cuando usted es celebridad, cuando usted es una figura que se coloca por encima del ciudadano común y que usted es tomado como ejemplo porque descolló a un nivel extraordinario en el deporte, en las artes, el artista, el cantante, el músico, el Juan Luis Guerra, el Johnny Ventura, el pelotero, como este caso de Sammy Sosa. No basta ser una celebridad. Usted también tiene que tener un comportamiento que merezca el respaldo, que merezca la solidaridad
y que merezca el respeto del ciudadano. No simplemente porque usted es una celebridad, sino porque usted se comporta a la altura que debe comportarse una celebridad. Por ejemplo, aquí en Santiago hay dos peloteros de las Águilas Ibaeñas que son dos ídolos y que tienen los números más sobresalientes en el béisbol dominicano. Dos. Hay uno de mi pueblo, pero ¿verdad? hay uno que usted nunca lo ha visto, y me refiero a Miguel Guelo Diloné. Sí. Nunca usted lo ha visto en un problema. Nunca ha pasado por la fiscalía por algo indigno. Nunca ha sido acusado de un acto cuestionable. Nunca. Ha sido ejemplo de su conducta ciudadana. Sí. Usted tiene otro, por ejemplo, y ayer conversaba yo con un grupo de amigos y yo decía, Chilote Llena se ha colocado más en el querer, en el respeto de la ciudadanía, no tanto por sus números como pelotero que lo tiene, sino por su hoja de vida, por su trayectoria, por su comportamiento. A Chilote lo respetan tanto o más como ciudadano que como beisbolista. Pero usted entiende otro que ha pasado 2 veces por la fiscalía acusado de violación de menores y tiene 2 o 3 expedientes por cheque sin fondo porque es una mala paga. Entonces, no es lo mismo ni es igual. Entonces, Sammy Sosa, sí, yo oí un afamado comunicador que dijo, mucho cuidado con meterse con Sammy Sosa. Y ahí está el ridículo de Pachá diciendo que si Sammy Sosa cae preso y lo involucran en el expediente, se da un tiro. Pues Pachá, ve buscando el arma que te va del tiro. Porque no es que lo van a involucrar, es que está involucrado. Porque cuando a una persona que está en un expediente lo interrogan 5 horas, no es porque la cosa está clara, es porque hay involucramiento y tiene mucho que aclarar. Y luego vuelven y lo solicitan. Y cuando la abogada sale la primera vez, dice la abogada, no nos vamos a referir a eso, vamos a esperar que lo encaucen. O sea, ella tiene la presunción de que lo van a involucrar, porque ella oyó todo lo que le presentaron. Y todo lo que le preguntan. Las informaciones, los vínculos de él no son afectivos. Entonces los vínculos de él no son afectivos. Sammy Sosa no se ha conformado con la gloria que tiene, con el reconocimiento mundial de la ciudadanía, ni con los millones que tiene. Quiere más, porque Sammy Sosa tiene varios casos. Uno en Venezuela, que se involucró en un negocio de una máquina de hacer examen clínico que resultó una estafa y se salvó porque Chávez, que era un afamado fanático beisbolista, a frente a Sammy le quedó. Se salvó de un caso de 21 millones involucrado en Panamá. Y aquí ha querido estar haciendo negocio con los gobiernos y metiéndose, no se tiene que meter, porque no tiene claro el concepto, el criterio de qué es una celebridad, de qué debe ser y el comportamiento que tiene que tener. Entonces, eso es simple. Sammy Sosa prestó la fama y los recursos que tenía para lavar dinero. Ven, Sammy, ven, toma un negocio. Ah, por eso Sammy, así yo tengo millones, operaciones, lo cogí prestado y lo devuelvo el dinero. Ah, el dinero de Sammy Sosa. Y ahí está lavadito el dinero. Se metió donde no se tiene que meter. Entonces, este no es un problema de que Sammy Sosa no se metan con Sammy Sosa, porque en una ocasión, Sammy Sosa de República Dominicana. Sí, todo eso. Y contribuyó al agua del turismo, lo que usted quiera. Pero no se comportó como lo que es. No se comportó como una celebridad, como un ejemplo. Es demasiado gandío con el dinero. Le voy a decir algo. Y cogió esa celebridad para hacer negocios. Negocios no tanto un claro, negocio raro, negocio turbio. Entonces eso de celebridad, olvídese que esas mujeres
no comen cuento con eso. Está a horas de que pidan medidas de coerción. Déjeme Contra él. decirle. Suave lo que usted quiera, pero está. Y ya está involucrado, ya está involucrado. Yo recuerdo pequeña, aquella competencia de Sammy Sosa y Mike Maguire, que eso paralizó prácticamente, era la atención nacional en el mundo del béisbol de estas dos grandes figuras. Y luego recuerdo el famoso rumor de los bates de coche, y luego recuerdo a un Sammy Sosa que se me cayó del altar en sus intentos por aclararse la piel. O sea, que hace tiempo que ya para mí, pero Sammy... Hace tiempo para mí dejó de ser esa figura, ese paradigma. Pero en ese relajito que usted está planteando, usted lo que quiere plantear es que haya gustado la trampa. No, de todo. O sea, incluso yo recuerdo que los momentos que llegan de que, bueno, vamos a tomar en cuenta cuáles son los que van a entrar al Salón de la Fama de Cooperstown, él no está ahí. No es honesto. Entonces, el hombre no es honesto. No, o sea, para mí no es sorpresa. No deja de ser impactante porque una cosa es dentro de su mundo del ámbito del béisbol y otra es los asuntos tan serios, delicados, vergonzosos, ¿verdad?, en lo que está involucrado. Pero bueno, con este... Bueno, porque usted lo que tenemos que estar claro una cosa, porque usted se afigura, porque usted sea lo que usted sea, usted es. Aquí hay que recordar el famoso merenguero, que más popular que ese, nadie en su momento. Y que semilla de cilantro, que qué sé yo qué, pero a fin de cuentas, y lo sacan con aquel cuento, aquella situación, pero a fin de cuentas el pueblo sabía, y bueno, ok, lo aceptó, se superó eso, pero lo es, o sea, el hecho de que usted sea una celebridad, una gente popular, el hecho de que usted sea un famoso, eso no le da derecho a hacer cosas pecaminosas. Y es un buen ejemplo para que los otros se vean en el espejo. Pero yo soy de los que creo que nadie va a salvar a Sammy Sosa de que quede salpicado de el caso Pulpo, que está. Sí, en el caso Antipulpo. Antipulpo. Dije que de ese acuario, bueno. Entonces con este Sammy, a ley de un ao, nos vamos a la pausa que corresponde en esta entrega 563 de Repasando. Tras publicidad tenemos más contenido. Vamos a la pausa. Repasando.